La estabilidad de una década no se rompió, fue dinamitada. Y el detonador, el origen de esta explosión de escombros y mentiras, no estaba en manos del hombre que prometió amarme, sino en las de su madre. Ella, la matriarca, nunca ocultó su desaprobación. Siempre me consideró una imperfección en la vida de su adorado hijo. Yo toleré sus juicios constantes, creyendo que su interferencia se limitaría a opiniones sobre la crianza o a comentarios hirientes sobre mis habilidades domésticas. Asumí mal. Sus críticas eran solo la fachada de una ambición mucho más oscura. El golpe no fue un mensaje accidental en un bolsillo o una nota indiscreta. Fue una revelación fría, casi quirúrgica. Descubrí que la traición de mi marido no era un desliz producto de la debilidad, sino un proyecto cuidadosamente ejecutado, supervisado con la precisión de un relojero perverso. Alguien había decidido, de manera consciente y calculada, que yo no llenaba los vacíos en el hogar. Y ese vacío debía ser llenado, no por un encuentro fortuito, sino por una candidata seleccionada meticulosamente. Mi realidad ahora se reduce a una pregunta hiriente. ¿Cómo enfrento un engaño que no nació del deseo, sino de la manipulación familiar? ¿Cómo lucho por mi cordura cuando la infidelidad ha sido facilitada y casi patrocinada por la mujer que juró cuidarme al entrar en esta familia? Esta no es solo la historia de un adulterio. Es la crónica de una esposa que lucha por su dignidad contra una mente maestra que decidió cruzar todas las líneas morales y legales para asegurar la felicidad de su hijo según sus propios y retorcidos estándares. Ella se encargó de encontrar a la sustituta ideal, costara lo que costara. El frío del invierno de 2023 se había instalado en la residencia El Cóndor, no solo en la temperatura exterior, sino en cada rincón de lo que una vez fue nuestro hogar. Había pasado días en un limbo silencioso, la mente girando como un reloj averiado, incapaz de procesar la monstruosidad que había desenterrado. Mi nombre es Valentina Ríos Morales, de 35 años, y aunque mi apariencia exterior seguía siendo la de una mujer resuelta, por dentro era solo una cáscara sosteniendo una bomba a punto de detonar. 10 años de matrimonio, fraguados en 2013 con la sombra perpetua de mi suegra planeando sobre la ceremonia, se estaban desmoronando por una traición que desafiaba la lógica humana. La desaprobación de Griselda Montes Varela, de 62 años, nunca fue un secreto. Era una mujer de huesos duros, cabello rubio ceniza perfectamente esculpido y una mirada que podía congelar el agua. Ella había decidido, desde el día 1, que yo no poseía la pátina social ni la sumisión doméstica requerida para ser la esposa de su único hijo, Marcelo. Pero asumí que la guerra se libraría en el campo de batalla de la porcelana y las cenas navideñas. Jamás concebí que llegaría a la guerra nuclear, que orquestaría la aniquilación total de mi vida matrimonial. El quiebre no vino de un mensaje de texto, fue algo mucho más íntimo y perverso. Estaba en el despacho jurídico Montes y Asociados, buscando unos documentos fiscales de Marcelo López Navarro, de 38 años, y encontré algo que heló mi sangre. Una carpeta etiquetada con un nombre que se había vuelto omnipresente en nuestras vidas durante el otoño de 2022. Renata Soto Jiménez, de 29 años. Renata era la consultora de proyectos, una mujer de figura menuda y belleza sutil, introducida por Griselda bajo un pretexto de negocios. Dentro de la carpeta no solo estaba el contrato de consultoría ficticio, redactado con una pulcritud legal casi irónica, sino también una serie de extractos bancarios que mostraban transferencias periódicas y sustanciales de una cuenta oculta de Griselda directamente a la cuenta personal de Renata. La revisión de la cuenta bancaria oculta no era solo la prueba de la infidelidad, era la prueba de la supervisión. Pero el golpe de gracia se materializó en el bolsillo interior de una de las gabardinas de Marcelo, que supuse era una de las que usaba en sus visitas al café La Tertulia, el nido predilecto de Griselda para sus reuniones discretas. Era su móvil viejo, nunca lo revisaba. Al encenderlo, encontré en la galería de audios una grabación de voz marcada con una fecha de hace 3 meses. La grabé en mi propio móvil, temblando.
Al reproducirla, el sofisticado acento de Griselda inundó la biblioteca del Cóndor, donde yo estaba escondida. Y por eso insisto, Renata, Valentina simplemente carece de la visión. Marcelo necesita a alguien que lo empuje, que entienda el valor del apellido, no que se conforme con una vida de mediocridad. Tú estás cumpliendo el papel que ella abandonó. Entiendo, Griselda, solo que a veces me siento culpable. Esto es un matrimonio. Ríe, un sonido seco, sin humor. La culpa es un lujo que no podemos permitirnos. Es un negocio, querida. Tienes las herramientas, yo te he dado la posición, la casa, mencionando el departamento de soltera de Renata, que ahora entendía que había sido financiado por mi suegra, y el acceso. Él es maleable, solo mantén la ilusión de que esto fue un encuentro casual, como lo planeamos, y que no tiene nada que ver con los vacíos que Valentina le dejó. Ella debe creer que fue una debilidad de él, no una estrategia mía. El diario de planificación de Griselda, un pequeño cuaderno de cuero que encontré escondido bajo llave en su escritorio personal la noche siguiente, la adrenalina me había dado la audacia de una ladrona, confirmó el extracto. Página tras página, con una caligrafía perfecta, detallada la agenda de la destrucción. Semana 1, Introducción profesional, énfasis en el estrés de Marcelo. Semana 3, cenas en la tertulia, sembrar la semilla de la comprensión mutua. Mes 2, asegurar el control financiero, minimizar el riesgo de recaída emocional con Valentina. La agonía ya no era una tristeza, sino una determinación helada. Necesitaba la confrontación pública en el Cóndor, no para salvar mi matrimonio, que ya era ceniza, sino para salvar mi cordura y mi dignidad. Llamé a Marcelo, quien regresaba de un viaje de negocios. Le dije que debíamos tener una conversación urgente. A Griselda le envié un mensaje escueto. Necesito que nos veamos. He encontrado tu diario. La reunión se llevó a cabo esa misma tarde en la sala principal, bajo la sombra de un tapiz flamenco que Griselda había importado y, ahora lo veía, simbolizaba perfectamente su gusto por la opulencia y el control. Marcelo llegó primero, nervioso, las manos húmedas. Intentó besarme, pero me aparté. Temblando, Valentina, ¿qué pasa? Pareces... ¿Te sientes bien? Fría, observando la puerta. Esperemos a tu madre. Esto nos concierne a los tres. Cuando Griselda entró, la vi. No había ansiedad en su rostro, solo una leve irritación, como si yo estuviera interrumpiendo su hora del té. Cruzó la sala con esa elegancia robótica y se sentó en su sillón favorito, mirando a Marcelo con una calma que lo tranquilizó momentáneamente. Con voz medida, «Bien, Valentina, ¿qué es tan urgente que requiere que abandone mi cita con el peluquero? Espero que sea más importante que los problemas habituales de la casa». Sosteniendo mi móvil con la grabación y el diario en la otra mano, no son problemas de la casa, Griselda, son crímenes de lesa familia. Marcelo se tensó visiblemente, su mirada yendo de mi rostro al de su madre. Sabía que no me querías, sabía que pensabas que era inadecuada, pero pensaba que al menos tenías un mínimo de moralidad. Pensaba que la diferencia entre una suegra crítica y una proxeneta era la ley. Me equivoqué. Griselda inclinó la cabeza, su expresión aún imperturbable. No negó nada, simplemente me observó con la frialdad de quien evalúa un insecto. Modera tu lenguaje, Valentina. Estás desequilibrada. ¿Desequilibrada? ¿Lo estoy? Quizás escuchar la grabación de voz te ayude a recordar el equilibrio. Puse el teléfono en el centro de la mesa a un volumen alto. La voz de Griselda llenó la sala. Su risa seca, la mención del financiamiento, la instrucción de mantener la farsa del encuentro casual. Marcelo palideció, miró a su madre con una expresión de horror infantil. Su traición era una debilidad, pero la traición de su madre era la aniquilación de la única figura de autoridad que él respetaba. Un susurro ahogado. «Mamá, ¿qué es eso?» Griselda no miró el teléfono. Sus ojos, ahora ligeramente contraídos, permanecieron fijos en mí. Por primera vez, había una fisura en su armadura. Continuando, ignorando a Marcelo, luego está esto, Griselda. Tu diario de planificación,
El registro meticuloso de cómo elegiste a Renata Soto Jiménez, de cómo la pagaste a través de la cuenta bancaria oculta, de cómo la usaste como un arma quirúrgica para extirparme de la vida de tu hijo, porque, según tu criterio, dejaba vacíos emocionales y domésticos. Griselda se levantó. Su altura le dio una ventaja intimidante, pero yo no me moví. Su voz se eleva, pero mantiene el tono dominante. Y tenías esos vacíos. Eras una esposa ineficiente. Marcelo merece más que una mujer agotada y con falta de visión. Mi único error fue ser demasiado cuidadosa. Mi intención era proteger a mi hijo. La rabia me da una claridad aterradora. Tu intención era el control absoluto. Me traicionaste, Marcelo, pero tú, mirando a Griselda, eres la autora intelectual. No fue un desliz de mi marido, fue un golpe maestro orquestado. Y te digo esto ahora, Griselda Montes Varela, tu plan ha fracasado. Acerqué el diario a Marcelo, casi obligándolo a leer su propia humillación. Él estaba descompuesto, incapaz de mirarme, incapaz de confrontar a su madre. Su debilidad era la prueba final de que yo no había perdido a un hombre, sino a un títere. No me voy a ir en silencio. No voy a permitir que me conviertas en la esposa despechada cuyo marido la abandonó por una mujer más joven. Voy a revelar cada detalle de tu plan. El contrato ficticio, las transferencias, la grabación. No te voy a demandar por adulterio, Marcelo. Te voy a demandar por fraude emocional e influencia indebida. Y a ti, Griselda, por la manipulación y orquestación de una infidelidad con fines de control patrimonial y emocional. Todo saldrá a la luz, desde el encuentro casual hasta el último centavo pagado. Griselda dio un paso hacia mí. Sus ojos eran puro hielo. Si haces eso, arruinas a Marcelo, destruirás la familia. Una sonrisa triste y amarga. Tú la destruiste, Griselda. Lo hiciste cuando decidiste que yo no era suficiente y que podías comprar una sustituta. Lo hiciste cuando decidiste que tu obsesión valía más que 10 años de matrimonio. Miré a Marcelo, quien se cubría el rostro con las manos, emitiendo sonidos de vergüenza. Te dejo tu comodidad, Marcelo. Te dejo a tu madre, tu titiritera y a tu nueva consultora. Pero no me voy con las manos vacías. Me voy con mi dignidad y con la verdad. Y la verdad, Griselda, es la única cosa que tu dinero y tu planificación no pueden comprar ni esconder. Me di la vuelta. La puerta de la residencia El Cóndor se sentía por primera vez en años como una salida, no como una jaula. Dejé atrás el tapiz flamenco, la opulencia y el frío de la manipulación, con el eco de la voz grabada de Griselda resonando en mi mente, pero sabiendo que finalmente yo era libre del control de la matriarca implacable. La lucha legal estaba por comenzar, pero la batalla por mi cordura había terminado con una victoria: la comprensión total de la verdad. La puerta de la residencia El Cóndor se cerró a mis espaldas con un sonido sordo, un eco final que sepultaba 10 años de vida compartida. El aire exterior, frío y cortante, era un bálsamo comparado con el helado veneno de la sala. Sentí el peso del diario de planificación y la grabación de voz en mi bolso como reliquias sagradas, pruebas irrefutables de la locura que había consumido mi matrimonio. Subí a mi coche. No miré el retrovisor. Sabía que detrás de mí Marcelo estaría sumido en el patético conflicto entre su esposa traicionada y su madre tiránica. Griselda, en cambio, ya estaría articulando su contraataque, planeando cómo minimizar el daño a su inmaculada reputación. No conducía hacia un destino, sino hacia la libertad. Mis manos, que habían temblado al presionar el botón de play en la grabación, ahora sostenían el volante con una firmeza que no sentía desde hacía años. La rabia se había transformado en una claridad cristalina. Esto no se trataba de un divorcio, se trataba de justicia contra una conspiración. Mi primer movimiento fue llamar a Ricardo.
Ricardo era un abogado de familia, pero con experiencia en litigios corporativos complejos. Le había enviado un mensaje críptico antes de la confrontación. Necesito un blindaje total y una estrategia de demolición. Tengo evidencia de fraude y manipulación orquestada. Lo encontré en un hotel discreto del centro. Cuando llegué, él ya me esperaba en una suite privada, las cejas arqueadas por la intriga. Exponiendo el diario de Griselda sobre la mesa de cristal, esto no es una nota de amor, Ricardo, es una minuta de negocios, la planificación de la destrucción de mi matrimonio. Le entregué el diario, abierto en la sección donde Griselda detallaba los vacíos emocionales y domésticos que justificaban la búsqueda de Renata. Le mostré la transcripción de la grabación, luego los extractos de la cuenta bancaria oculta, donde las transferencias a Renata eran etiquetadas con iniciales que, según mis investigaciones nocturnas, correspondían a gastos específicos, alquiler del departamento de soltera de Renata, manutención e incluso una bonificación por lealtad. Ricardo, un hombre que había visto todo en sus 20 años de carrera, se puso las gafas y leyó meticulosamente. El silencio de la habitación solo fue interrumpido por el leve roce del papel. Quitándose las gafas, pensativo. Valentina, si estuviéramos hablando solo de infidelidad, sería un divorcio estándar. Pero esto... Señala los documentos financieros y el contrato ficticio. Esto es mucho más sucio. Griselda no solo facilitó el adulterio, ella lo financió como un proyecto corporativo, usando recursos que podrían estar entrelazados con el despacho jurídico Montes y Asociados. La consultoría de Renata es una fachada para desvío de fondos, o peor, una manipulación contable. Quiero que la demande, no por la pérdida de Marcelo, sino por el daño moral, por la orquestación del fraude emocional, y que investiguemos cada centavo que salió de esa cuenta oculta hacia Renata. Quiero que la ataquemos por la puerta del control, que es lo único que le importa a Griselda. Perfecto. La clave aquí es la premeditación y el uso de activos corporativos / familiares para un fin ilícito. Mañana mismo, a primera hora, solicitaremos una orden de auditoría forense urgente sobre el despacho jurídico. Si el contrato de consultoría ficticio es tan endeble como parece, podremos congelar ciertos activos clave mientras el caso se desarrolla. La idea de que Griselda, la mujer que había basado su existencia en la pulcritud financiera y la perfección social, fuera expuesta por malversación, por usar dinero para comprarle un amante a su hijo, me proporcionó una satisfacción fría y necesaria. Pasaron 3 días en un torbellino de papeleo legal. Dormí poco, alimentada por el café y la adrenalina. Me había instalado en un pequeño apartamento de alquiler temporal, asegurándome de que Griselda no pudiera rastrearme, aunque sabía que la confrontación no tardaría en llegar. La esperé en forma de una llamada a través de un número privado. Contestando, ¿sí? Valentina. Pensé que eras más inteligente. Su voz era tan controlada como siempre, pero había un filo de acero que antes no notaba. Con calma. Pensaste que era más sumisa, Griselda. Te equivocaste. Ya retiré todo de la cuenta oculta. El dinero que viste transferido a Renata era mío, personal, y no tiene nada que ver con el despacho. En cuanto al diario, no es más que un ejercicio terapéutico, una lista de deseos para Marcelo. Un juez se reirá de ti. ¿Y la grabación? ¿También es terapia? Ricardo ya presentó la moción de auditoría. Si sigues mintiendo, la Junta de Abogados no solo investigará el fraude, investigará cómo usaste tu posición para encubrirlo. ¿Qué dirán tus amigos en el Café La Tertulia cuando se enteren de que la gran Griselda Montes Varela, la matriarca, es una Celestina pagada? Hubo un silencio prolongado en la línea, la pausa más larga que jamás le había escuchado hacer. Su prestigio social era su punto débil, más que el dinero. Esto es una declaración de guerra, Valentina. Te aseguro que en esta familia la guerra no es justa. Yo ya estaba en guerra contigo desde 2013, Griselda. Solo que tú tenías un ejército y yo no lo sabía. Ahora lo sé y tengo las armas. Y la primera bala se llama verdad. Colgué antes de que pudiera responder. Esa misma tarde, recibí un mensaje patético de Marcelo. Valentina, por favor, detente. Mi madre me explicó, ella solo quería ayudarme, no arruines todo. Ella te dará una casa, lo que quieras, pero mantén esto en privado. No puedo perder mi reputación.
La debilidad de Marcelo me causó un dolor punzante, pero ya no era un dolor por él, sino por la pérdida de la imagen que yo había construido de él. Él nunca se atrevería a confrontar a Griselda, incluso cuando ella lo había manipulado como a un niño. Él no era la víctima, era el cómplice. El momento de mayor intensidad no ocurrió en una sala de juicios ni en otra confrontación verbal. Ocurrió en el despacho jurídico Montes y Asociados 4 días después, durante la ejecución de la orden judicial. Ricardo había logrado que la orden no solo incluyera la revisión de la cuenta oculta, sino también una inspección sorpresa de los activos vinculados al contrato de consultoría ficticio de Renata. Llegué al despacho, ubicado en el centro financiero, un edificio frío y minimalista que gritaba poder. Griselda estaba allí, esperándonos. Su presencia era un desafío, su rostro inexpresivo, como si estuviera presidiendo una reunión de la Junta. A Ricardo, ignorando a Griselda. ¿Ya tienen los resultados preliminares? Sosteniendo una tableta. Sí, Valentina. Y confirmamos algo crucial. La suma transferida a Renata no solo cubría su alquiler y gastos personales, la consultoría fantasma se usó para vehicular un préstamo considerable que Griselda garantizó con propiedades secundarias del despacho, supuestamente para inversiones inmobiliarias de Renata. Griselda, que había estado observando a los auditores, finalmente se dirigió a mí, su voz baja y cargada de amenaza. Estás sobrepasando tus límites, Valentina. Esas propiedades son parte de la estructura familiar. Me estás obligando a revelar más de lo que quieres saber. ¿Revelar qué, Griselda? ¿Que compraste un apartamento para la amante de tu hijo con dinero potencialmente fraudulento? Ya lo sé. Interviniendo con una sonrisa de satisfacción profesional, señora Montes, de hecho, hemos encontrado un documento de garantía que usted firmó. El acuerdo con Renata no era solo para pagarle por el adulterio, era para asegurar su silencio en caso de un divorcio. El documento la obligaba a firmar un acuerdo de confidencialidad y a ceder cualquier derecho que pudiera tener sobre Marcelo a cambio del financiamiento del apartamento. Esto era el verdadero golpe maestro de Griselda. Ella no solo había comprado la infidelidad, había asegurado su control total sobre la sustituta, garantizando que Renata no se convirtiera en una amenaza posterior. Pero al hacerlo, había creado un rastro legal que probaba la conspiración de manera irrefutable. La ambición de Griselda por el control la había traicionado. Griselda Montes Varela, la mujer implacable, mostró por primera y única vez un destello de pánico. Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y rabia contenida. Un siseo, incapaz de articular un volumen alto por los auditores presentes. «Maldita seas, Valentina, nunca debí dejar que entraras en esta familia». Mirándola directamente, con la certeza de haber ganado, tú me abriste la puerta, Griselda, y yo me estoy llevando la verdad. El acuerdo con Renata prueba que tu intención nunca fue la felicidad de Marcelo, sino tu control patrimonial y social. Usaste la infidelidad como una herramienta de negocios, y ahora tu proyecto va a arruinar tu reputación y la de tu despacho. Me giré, satisfecha de que el golpe había aterrizado con precisión quirúrgica. Ricardo se quedó para asegurar que la auditoría continuara, mientras yo salía del edificio financiero sintiéndome ligera, como si me hubieran quitado un yugo de 10 años. No importaba cuánto dinero le costara a Griselda o a Marcelo el divorcio. Lo que importaba era que yo había desmantelado su juego. Había tomado las pruebas de mi propia humillación y las había convertido en el arma más letal, la exposición pública de la verdad. Mi matrimonio con Marcelo había terminado en el invierno de 2023, no por falta de amor, sino por exceso de manipulación. El último acto de mi matrimonio fue desvelar a la Celestina perversa. Y en ese acto, Valentina Ríos Morales, la esposa agotada, se convirtió en una mujer libre y victoriosa. El capítulo de Griselda Montes Varela en mi vida estaba por fin cerrado. Y con él, la sombra que había planeado sobre mí desde 2013 se desvanecía. Ahora, el único plan que seguiría era el mío. La euforia de la pequeña victoria en el despacho jurídico se evaporó tan pronto como el ascensor me llevó de vuelta a la realidad. Griselda no se derrumbaría por un mero revés legal. Su castigo tenía que ser público, quirúrgico y apuntar a su verdadero corazón, la reputación. Ricardo se puso en marcha con una estrategia doble.
la presión legal por el lado del fraude corporativo y la lenta filtración social. Sabíamos que los círculos de la alta sociedad eran su verdadero tribunal. Una semana después, el Café La Tertulia, el santuario de Griselda, se convirtió en el epicentro de un murmullo que ella no podía controlar. Ricardo había soltado, de manera anónima pero verificable, extractos del contrato de consultoría ficticio, haciendo hincapié en la falta de experiencia de Renata y en los exorbitantes gastos de vivienda cubiertos por el despacho. No se mencionó la infidelidad, pero se insinuó la corrupción y el favoritismo obsceno. La reacción de Griselda fue inmediata y predecible. Me llamó usando el teléfono fijo de la residencia El Cóndor, asumiendo que mi abogado estaría monitoreando mi móvil. Con un tono monótono de quien espera una llamada tóxica: «Hola, ¿estás jugando con fuego, Valentina? Mis amigas saben que eres una mujer celosa, desquiciada por el abandono. Están listas para defenderme». Una sonrisa amarga se dibuja en mi rostro. ¿Te defenderán, Griselda? ¿O defenderán la ilusión de que no eres una mujer que compra amantes para su hijo con dinero de la empresa? ¿Qué harás cuando Ricardo revele que el diario de planificación que llamaste terapia está detallado con los nombres de tus contactos en las inmobiliarias para encontrar el departamento de soltera de Renata? Griselda se quedó callada, pero esta vez su silencio no era de sorpresa, sino de cálculo. Tu pequeña jugada del departamento no servirá de nada. La propiedad está a nombre de Renata. Es su nido de amor, no mío. ¿Eso es lo que necesito confirmar, Griselda? ¿Qué tan leal es un amante que acepta dinero para callarse? Colgué, tomando mi propio plan. Necesitaba hablar con Renata, no para insultarla, sino para presentarle la realidad de su situación. Ella no era la sustituta ideal, era otra víctima del control de Griselda, una pieza de ajedrez desechable. El encuentro se dio en el departamento de soltera de Renata, un espacio que olía a nuevo y a impersonal, como un set de filmación esperando a ser habitado. Había contactado a Renata a través de un canal discreto, proponiéndole un acuerdo de paz mutuo, sin la presencia de abogados. Renata me abrió la puerta, con una cautela nerviosa, vestida con ropa elegante pero sencilla. Su figura menuda parecía aún más frágil en el contexto del apartamento moderno y minimalista, que ahora sabía que no era suyo de verdad. «Gracias por recibirme, Renata. No vengo a pelear». Sentándose en un sofá de diseño, cruzando las piernas. «No sé qué quiere Valentina. Lo que pasó entre Marcelo y yo es irrelevante ahora». Es irrelevante para el matrimonio, sí, pero no para el fraude. Sé que Griselda te financió este apartamento, sé que firmaste un acuerdo de confidencialidad para garantizar tu silencio en el divorcio. La cara de Renata perdió color, su fachada de docilidad se resquebrajó, revelando la ambición temerosa debajo. Ella dijo que me ayudaría a establecer mi propia consultoría, que yo era más adecuada para Marcelo, que usted, cortejo, con frialdad, que yo no era suficiente. Lo sé, pero permíteme mostrarte algo. Saqué una copia de los documentos que Ricardo había conseguido durante la auditoría, el contrato de consultoría y la garantía hipotecaria del apartamento. Griselda no solo te pagó por estar con Marcelo, te usó como garantía. Este documento establece que si tú hablabas o si intentabas reclamar cualquier derecho sobre Marcelo después del divorcio, la propiedad pasaba automáticamente al fideicomiso de Griselda. Eres un activo transaccional, Renata. Renata leyó el papel, sus ojos fijos en la letra pequeña que, en su prisa por conseguir el lujo y la posición, quizás había ignorado o minimizado. Voz temblorosa. Ella me dijo que era una precaución, que si el matrimonio se rompía yo estaría segura. Estarías callada, Renata. Ese era el trato. Griselda te compró para ser la amante perfecta, discreta, financiada por ella y silenciable. Ahora Griselda está perdiendo el control. Sus activos están siendo revisados. Este apartamento es legalmente un activo controvertido. Si nos unimos, podemos exponerla por usar el despacho para financiar operaciones personales ilícitas. ¿Unirnos? Tú pierdes este apartamento si Griselda gana el control sobre el caso de fraude. Yo gano al exponer su manipulación. Tú la odias por usarte, yo la odio por destruir mi vida.
Piensa en esto. Si testificas que Griselda orquestó todo y presentas el acuerdo de silencio, el juez anulará la cláusula de confiscación. Tú mantienes tu apartamento y yo destruyo su reputación. Renata miró el papel, luego la elegante sala, luego a mí. Finalmente asintió, su ambición superando a su miedo. Firme, dígame qué necesita que testifique, quiero salir de su sombra. Ese fue el verdadero clímax de la trama, no la rabia ciega, sino la fría alianza estratégica entre la esposa y la amante, unidas por la misma manipulación maestra. Griselda, en su afán de control, había creado la herramienta de su propia destrucción. El golpe final no fue en la corte, sino en la mesa de negociación, en lo que debería haber sido la reunión de conciliación previa al litigio. Ricardo había manejado tan bien la presión mediática sutil y la amenaza de una auditoría completa de Montes Asociados que Griselda, aconsejada por su propio equipo legal, se vio obligada a sentarse y negociar un acuerdo confidencial antes de que la junta de abogados o la prensa financiera pusieran sus ojos en el despacho. La reunión se llevó a cabo en la suite privada de Ricardo, lejos de la residencia El Cóndor o de cualquier lugar asociado a Griselda. Ella llegó con su abogado principal, su porte impecable, tratando de proyectar la calma que sabía que no tenía. Marcelo estaba ausente, su cobardía lo había relegado a un mensaje de texto. Dirigiéndose únicamente a Ricardo, ignorándome, hemos ofrecido una compensación monetaria generosa para su clienta. La residencia El Cóndor se vende y las ganancias se dividen. Lo único que pido es la no divulgación del malentendido corporativo. Señora Montes, estamos más allá de los malentendidos. Tenemos el testimonio jurado de Renata, confirmando que usted facilitó y financió su relación con Marcelo, y que lo hizo usando activos del despacho. Además, tenemos la grabación donde usted misma confirma su plan. Griselda giró lentamente su cabeza hacia mí, sus ojos de hielo. Tú manipulaste a esa niña. Eres tan baja y vengativa como pensé. Hablé por primera vez, mi voz resonando con una autoridad que nunca había tenido en su presencia. Yo no manipulo, Griselda. Yo uso la verdad. Y la verdad es que tú usaste a tu hijo, a su amante y a mí para jugar a ser Dios. El acuerdo no se trata de una casa o de dinero, se trata de reconocer la conspiración. Su abogado intentó intervenir, pero Griselda lo detuvo con un gesto de la mano, concentrada en mi rostro. ¿Qué quieres, Valentina? ¿La ruina de mi hijo? Quiero mi libertad y tu admisión. Griselda se hundió ligeramente en la silla. Sabía que, si íbamos a juicio, el diario de planificación, la grabación de voz, el contrato ficticio y el testimonio de Renata se harían públicos. La destrucción de su imagen social sería total. Ella no podía permitirse que la vieran como la Celestina controladora que había desmantelado el matrimonio de su propio hijo. En un susurro áspero, casi imperceptible, admito que orquesté el encuentro de Marcelo y Renata. Lo hice para asegurar la felicidad de mi hijo, que tú eras incapaz de darle. Levantando una ceja, ¿y que usaste recursos corporativos para financiar ese proyecto de felicidad? Griselda cerró los ojos, la humillación quemándola. Su abogado tecleó furiosamente en su tableta, tratando de formular la admisión menos perjudicial posible. Sí. ¿Asumiendo el control? Perfecto. Señora Montes, entonces firmaremos el acuerdo que establece la transferencia inmediata de la parte de los activos matrimoniales a Valentina, una suma adicional por daños morales y, crucialmente, la propiedad total del departamento de soltera de Renata para ella sin cláusulas de confiscación. A cambio, Valentina acepta no divulgar públicamente los detalles financieros sensibles del despacho jurídico Montes y Asociados a la prensa especializada. Griselda firmó los documentos sin levantar la vista. Cuando terminó, se puso de pie, su figura esbelta temblando ligeramente, un raro signo de debilidad. Me acerqué a ella mientras salía, sintiendo el impulso de decir algo definitivo. Nunca fuiste mi suegra, Griselda. Siempre fuiste mi carcelera. Ella no respondió.
Simplemente caminó hacia la puerta, seguida por su abogado, dejando atrás el olor a Chanel número 5 y derrota. Ricardo sonrió, cerrando la carpeta. Lo hiciste, Valentina. Eres libre. Miré los documentos firmados. Había ganado mi dignidad y mi independencia. Había desmantelado la conspiración que había consumido mi matrimonio. El despacho jurídico Montes y Asociados y la residencia El Cóndor no me definían. Horas más tarde, sola en mi nuevo apartamento, recibí un último mensaje de Marcelo. Mamá me dijo: «Lo siento, Valentina. Espero que seas feliz». No respondí. La lástima que sentía por él era mínima, eclipsada por la inmensa liberación. Marcelo había elegido la cómoda jaula de su madre, una jaula que Griselda había diseñado y que él nunca había tenido el valor de abandonar. Yo, Valentina, la mujer que una vez se sintió agotada y a la sombra, había forzado a la matriarca a inclinarse. El invierno de 2023 no fue el final doloroso de un matrimonio, fue el amanecer frío de una vida sin cadenas. El capítulo de la Celestina perversa estaba terminado, la verdad había prevalecido, y con ella mi paz. Dale like y suscríbete para ser parte de esta locura.